Yo quiero compartir con ustedes esta mañana una palabra que toda la semana me ha estado bendiciendo, encendiendo el espíritu. Diga conmigo, el misterio, fuerte, el misterio de las 4 tablas. Otra vez, el misterio de las 4 tablas. Así titula esta palabra. Y usted dice, pero pastor, ¿cuál misterio de las 4 tablas? Es que cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, no se escribieron solo 2 tablas, se escribieron 4. ¿Y por qué se escribieron 4 si las tablas eran 2? ¿Y cómo era eso? ¿Cuáles son las teorías respecto a cómo estaban distribuidos los 10 mandamientos en las tablas? Existieron 2 tablas originales y luego existieron otras 2 tablas originales, pero que eran copias de las primeras. Eran copias, pero a la vez eran originales. Y esto es el misterio de las 4 tablas. 2 de ellas ya no existen. Las otras 2 nadie sabe dónde están. Desaparecieron. Estuvieron en el lugar santísimo, adentro del arca del pacto de Dios, durante muchos años. Estuvieron hasta en los días de los reyes de Israel, pero en los días de Nabucodonosor desaparecieron. Algunos dicen que volverán a aparecer, nadie lo sabe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, versículo 18. Y quiero leer este versículo e interiorizarle un poquito en todo lo que es el contexto de la situación bíblica. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, habla que Dios dio a Moisés, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Otra vez, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, por la vida, por la salud, por estar en tu casa y porque ahora, Dios, podemos recibir el alimento del alma, tu palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Abre los cielos y así como has derramado lluvia sobre la tierra, derrama lluvia espiritual sobre nuestros corazones. Haznos germinar y llénanos de vida, de fe, de esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, así sea. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: dele un aplauso a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel salió de Egipto después de las 10 plagas. La última, la muerte de todos los primogénitos humanos o animales de Egipto. No solamente murieron los hijos mayores de los egipcios, donde no estaba la sangre del cordero en la puerta, también murieron sus primogénitos de los animales, el primer becerro, el primer cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo macho que era primogénito murió en Egipto, dice la palabra del Señor. Israel salió de Egipto huyendo, salvado, libertado por Dios a través de Moisés. Y dice la Biblia que ellos cruzaron el Mar Rojo. Dios hizo un milagro y les abrió un camino en seco, teniendo el mar por delante y los egipcios por detrás. Dios les abrió un camino y les dio una salida. Hermanos, a veces el Señor permite que lleguemos a encrucijadas en la vida, permite que lleguemos a situaciones inmanejables, difíciles, imposibles humanamente de resolver, pero eso no significa que todo se acabó, porque mientras tengamos fe en Dios,
Dios puede hacer milagros y puede darnos una salida donde no había salida. Alabado sea Dios. Entonces ellos siguieron avanzando, dice la Biblia, y 3 meses después de haber salido de Egipto, acamparon a los pies del monte Sinaí. Esto usted lo va a leer en Éxodo capítulo 19 versículo 1. Maneje su Biblia conmigo. Dice Éxodo 19:1: en el mes tercero, vean, 3 meses. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mismo día significa que era el mismo día del mes. Por ejemplo, si hubieran salido un 8, el mismo 8, pero 3 meses después llegaron al Sinaí. Eso significa en el mismo día de la semana. Todos los meses hebreos son de 30 días exactos porque es calendario lunar. Así que estamos hablando del día 17 del mes de Tamuz. En el día 17 del mes de Tamuz, 3 meses después, exacto, 90 días después de haber salido de Egipto, llegaron hasta el monte Sinaí. Y dice la Biblia que Dios llamó a Moisés para que suba a un monte de 2300 metros de altura que se llama Sinaí. En ese monte Dios habló con Moisés. Moisés estuvo allí un tiempo muy importante porque Dios le reveló a Moisés su ley. Allí es donde se plantea el pacto mosaico. Y no es un pacto entre dos iguales, es un pacto entre un rey y sus súbditos. El rey va a otorgarles beneficios a los súbditos, como tierra, como protección de los enemigos y provisión de sus necesidades. Serían para él, dice la Biblia, su especial tesoro. Pero ellos tenían que cumplir una condición. Diga conmigo: todo pacto tiene condiciones. Esto es el primer principio que tenemos que anotar de esta historia bíblica. Todo pacto tiene condiciones. Si yo quiero los beneficios, debo cumplir mis deberes. Si quiero beneficios, debo cumplir mis deberes. Y el pueblo de Israel tenía deberes para con Dios. Esos deberes se plasmaron en 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, dice la Biblia, fueron escritos por Dios, por el dedo de Dios. Dios mismo los escribió en tablas de piedra. Eso ustedes lo van a ver conmigo allí en Éxodo capítulo 24, versículo 12. Fíjese en Éxodo 24:12, donde la Biblia ratifica y hace resaltar esta verdad espiritual tan importante. Dice Éxodo 24:12: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Es Dios el que escribió las primeras 2 tablas. También lo dice Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16. Fíjese conmigo en Éxodo capítulo 32, verso 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Diga conmigo: escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Diga conmigo: el misterio de las 4 tablas. Ahora van a ver por qué es el misterio. Porque las personas siempre creen que las tablas estaban escritas de un solo lado. Eso no es bíblico. Lo están leyendo conmigo en la Biblia. Las tablas estaban escritas, ¿por qué lado? Por los 2 lados, no por un solo lado. No es cierto que de un lado estaba escrito así como nuestras hojas, de un lado y atrás estaba liso. No, señores, lea bien la Biblia y aprenda. Dice el verso
15 estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Verso 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Dios mismo las había escrito con su dedo. Algunos dicen a fuego, a ambas tablas. Aquí le voy a explicar las teorías que hay, y prepárese porque va a escuchar algunas cosas que quizás son novedosas para usted sobre las primeras tablas. En primer lugar, sabemos que eran 2 tablas por la tradición hebrea. La palabra tablas es plural, podrían ser 3, 5, 10, pero eran 2. Y estas 2 tablas estaban escritas de ambos lados. Existieron algunos detractores de la Biblia, especialmente por allá por los años 90, 1980, 1990, que cuestionaban, y aún antes, historiadores del siglo XIX, los años 1800, 1880, y decían: este pasaje de la Biblia es incorrecto porque en los tiempos de Moisés no existía la escritura. Decían: no puede ser real este pasaje. Esto es para la gente que tiene cerebro y desayunó. Y decían: no puede ser real porque en los tiempos de Moisés, decían los detractores de la Biblia, los críticos de la Biblia, no puede ser real porque en los tiempos de Moisés, estamos hablando de aproximadamente 1800 a 2000 años antes de Cristo, no existía la escritura. Por lo tanto, no es correcto, esto no es real. Pero los arqueólogos en el año 1901, en la ciudad de Susa, en Babilonia, en lo que era Babilonia, lo que hoy es Irak, encontraron un código que se llama el Código de Hammurabi, que está escrito en una piedra enorme, casi de 2 metros, y que fue escrita casi 300 años antes de Moisés, lo cual demostraba que antes de Moisés ya existía la escritura. La ciencia puede decir muchas cosas hoy, pero la ciencia va a tener que cambiar mañana. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ella es real y es verdadera. Se puede confiar en la Biblia. Alguien diga amén. La Biblia es real y verdadera. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es santa, perfecta y eterna. Y los arqueólogos se tuvieron que tragar sus palabras porque descubrieron que había escritura antes de Moisés, con el Código de Hammurabi escrito en la estela negra que está en un museo de Inglaterra. Dice entonces la Biblia que Dios le dio 10 mandamientos a Moisés para enseñarles, lo cual quiere decir que el pueblo no era analfabeto. El pueblo, había gente en el pueblo que sabía escribir y que sabía leer. Y el Señor les dio los 10 mandamientos. Todo buen cristiano debería saber básicamente el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Todo buen cristiano. Por eso ahora voy a sacar aquí a 4 personas al azar y que tienen que decir los 10 mandamientos en orden. Y si no los dicen, los vamos a bautizar en aceite hirviendo. Ya está temblando usted. No voy a hacer eso, tranquilo. Pero es para mostrarle que si usted no sabe los 10 mandamientos, tiene que leer más la Biblia. Diga: ayúdame, Señor. Primer mandamiento. En realidad, los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos. 3 mandamientos son hacia lo que hay que hacer con Dios. Y los otros 7, lo que hay que hacer como ser humano. Algunos lo han dividido de otra forma. A mí me gusta mucho esta otra forma también, que 4 son los mandamientos que muestran obediencia directa a Dios, y 6 en mi relación con el prójimo. Los decimos rápido, los 10 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento:
no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no mentirás. Y décimo mandamiento, no codiciarás. Ya lo saben. A ver, vamos de vuelta. Me gusta su cara, sus ojos, vieran, me encanta verlos así. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. El único Dios es Jehová de los ejércitos. Segundo mandamiento, no te harás imagen. No puedes adorar ninguna imagen. No te harás ninguna imagen para adorar santos, vírgenes, nada. No te harás imagen. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. No vas a decir: el Señor me habló, el Señor me mostró, yo siento del Señor. Arrepiéntete y ten cuidado cuando usas el nombre del Señor. Mejor di: yo creo, yo pienso, a mí me parece, anoche comí mucha milanesa y me soñé esto. Pero no metas a Dios si Dios no está ahí. Ten cuidado, porque es un pecado. Cuarto mandamiento, 6 días vas a trabajar, pero un día lo vas a dedicar para Dios. El quinto mandamiento, el primero con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Pero son buenos, pero son malos, hónralos para que te vaya bien y vivas muchos años en la tierra. El sexto mandamiento, no matarás. No matarás. No debes cometer homicidio, feminicidio, no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio con esa mujer que te casaste, con esa hasta la muerte, hasta la tumba. Y ustedes solteritos, tranquilos nomás. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No robarás. Dígale al de al lado: no robarás. No robarás, no robes, no seas pícaro. Es el octavo mandamiento, no robes. El noveno mandamiento, no mientas, no mientas. Dígale al de lado: no mientas. Y el décimo mandamiento, no codicies. Cuando ves que el otro tiene algo, gracias Señor, bendícelo más. Gracias por lo que tengo yo. No codicies, deja de mirar lo que tiene el otro. No seas codicioso. Ahora dígale al de al lado: no me codicies lo mío. Dígale: tú no estás tan mal. Ahora algunos creen, volvemos a los estudiosos bíblicos, los grandes exégetas, los doctores de la Biblia, ¿qué piensan? Algunos creen en sus teorías que en una tabla estaban los primeros 3 mandamientos y en la otra tabla estaban los otros 7. Es decir, las 2 partes del pacto. ¿Comprende? Porque era un pacto, las 2 partes del pacto. Eso es lo que algunos creen. No sabemos si es así. Solo son ideas teológicas y humanas. La segunda teoría, porque la Biblia dice, Moisés dice que las tablas estaban escritas de los 2 lados, es que los 10 mandamientos estaban en una tabla y los 10 en la otra, que era como mi copia para mí y tu copia para ti. En realidad estaban escritos 2 veces los 10 mandamientos, porque esa era la forma de hacer tratos en la antigüedad. Y es como hasta ahora se hace, ¿verdad? 2 copias. Es una teoría. Podría ser también la parte del hombre y la de Israel y la parte de Dios. Es otra teoría, también merece respeto, pero no puede tampoco afirmarse. Lo que sí sabemos es que recibimos 10 mandamientos a su nombre. Eso es lo que sabemos. Ahora Moisés baja con las tablas, con los 10 mandamientos. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Y cuando Moisés está bajando, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, Éxodo 32, se desenfrenó. Verso 1, 32:1 de Éxodo: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, se los hago chico, y le dijeron: haznos dioses. Estaban rompiendo ¿cuál? El primer mandamiento ya lo estaban rompiendo. Ni siquiera habían recibido la ley, ya la estaban fregando.
Dígale al de al lado, qué fregados somos a veces. Dígale, lo que tocamos lo arruinamos, dígale. ¡Qué barbaridad! Ellos se desesperaron y le pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, el hermano mayor de Moisés, porque Aarón era mayor que Moisés. Y se supone que el hermano mayor debería tener más personalidad que el menor. Se supone, pero hay muchas cosas que se suponen y no son así. Y Moisés, como demoraba mucho, el pueblo dijo, ya no va a volver, se murió. Nos hemos quedado sin líder y nos hemos quedado sin Dios. Habían cruzado el Mar Rojo, habían visto las 10 plagas, pero ahora se desenfrenaron. Y dice la Biblia que pidieron que Aarón, que era un gran orfebre que trabajaba mucho el metal, haga dioses. En realidad le pidieron que haga un becerro. Este becerro era adorado en Egipto también como un dios, pero también en las tierras de Canaán, en Babilonia, era adorado como Baal. Y entonces ellos pidieron que les haga este Dios y ofrendaron. Aarón le dijo, recojan la ofrenda, junten zarcillos de oro, los que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traédmelo. Y todo el pueblo, verso 3, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Incluso, vean ustedes en el verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Diga conmigo, qué relajo. Un becerro, pero le hacían fiesta para Jehová. Eso es lo que se llama misticismo. Eso es lo que se llama sincretismo. Cuando uno quiere adorar a Dios, pero a la vez quiere tener otros dioses. Y saben una cosa, Dios es grande, fuerte y celoso. Él no comparte nuestro corazón con nadie. Él tiene que ser no solo el primero. Él no quiere ser el primero, Él quiere ser el único. Tú no puedes decir, bueno, yo me vengo aquí primero a la iglesia, le pido a Dios que me bendiga y después por las dudas en la tarde me voy al brujo, me voy allá para que me tire la suerte, para que me bendiga, para que me haga una limpia, para que me haga algo, para que me vaya bien. No, hermano, la señal y muy importante que tenemos que recordar en este pasaje de la Biblia y que es clara es esto: el pacto tiene condiciones, y diga conmigo, el pacto incluye fidelidad. El pacto incluye fidelidad. Él es fiel. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar. Él no nos va a ignorar. Cuando estemos en el pozo, nos va a sacar. Cuando estemos tristes, nos va a consolar. Cuando estemos rodeados, nos va a defender. Seamos fieles a Dios. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántas mujeres acá casadas hay esta mañana? Levanten la mano las mujeres casadas. ¿A ustedes les gustaría que su esposo les dijera, yo voy a estar contigo toda la vida hasta la muerte? Nunca te voy a hacer faltar nada. Siempre te voy a comprar ropa, muebles, te voy a llevar a pasear, pero voy a tener un amante. ¿Usted aceptaría? No le va a faltar nada. Va a tener todo. Usted va a ser la que va a aparecer en las fotos, es la señora, pero su marido va a tener a escondidas una amante. ¿Usted va a estar contenta? ¿Cuántas mujeres dicen, sí, eso quiero, eso quiero? Nadie, ¿verdad? Pues tampoco Dios. Tampoco Dios. Y ahora pongo el ejemplo al otro lado, para que no se enojen conmigo los maridos. Porque ya me miraron serio. ¿Está abierta esa puerta? ¿Cuántos hombres casados hay acá? Pero con alegría, pues, hermanas. Parecen el corredor de la muerte. A ver, ¿cuántos hombres casados hay acá? Amén.
¿A usted le gustaría que su mujer diga: siempre voy a estar a tu lado, nunca me voy a divorciar de ti, siempre voy a limpiar la casa, voy a plancharte la ropa, voy a cocinarte, siempre voy a darte hijos, siempre voy a ayudarte en todo, pero voy a tener un amorío con el lechero? ¿Aceptarías eso? Claro que no. Porque en nosotros está, dice la Biblia, la imagen, aunque deteriorada, la imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nosotros queremos un amor solo para nosotros. Eso viene de Dios, que es grande, fuerte y celoso. El Señor también quiere un pacto con nosotros. Él va a ser fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. No podemos decir: va a ser fiesta para Jehová y estamos adorando a un becerro. No se puede mezclar lo santo con lo profano. Este es un grave error. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se desenfrenó. Miren ustedes en el versículo 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este culto a Baal incluía una práctica sexual. Van a ver ustedes que hay de todo el pueblo, hay 3,000 personas que van más allá y empiezan a practicar la adoración pagana, que incluían actos de inmoralidad sexual. Pronto, en el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Miren, aquí se enojó Dios. Dios ya tenía su cámara, su dron allá. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, ya no dice mi pueblo, dice tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. No dice yo los he sacado, dice, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Diga conmigo: se enojó Dios. Se enojó Dios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés. Qué terrible lo que vamos a leer ahora, verso 9, preste atención: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Diga conmigo: pueblo de dura cerviz. Que Dios les haya dicho, le dijo a Moisés: tu pueblo es un pueblo de dura cerviz. ¿Saben lo que es la cerviz? Esto es la cerviz. Esto. Dura cerviz es que es así. Como cuando usted se tuerce, no ve, en la cama y se levanta así, ¿verdad? Y dice: ¿dónde está la cuchara? ¿Dónde está la cuchara? ¿Qué significa dura cerviz? Orgulloso. ¿Y qué significa blanda cerviz? Humilde. Dios no quiere un pueblo de dura cerviz, Dios quiere un pueblo humilde. Y aunque ellos eran un pueblo de dura cerviz, aún así Dios los escogió. Hermanos, nosotros no somos cristianos porque somos mejores que los demás. No somos hijos de Dios porque somos la nata o la crema de la leche. No porque seamos los mejores, sino, aleluya, porque Él ha tenido de nosotros misericordia y ha decidido que nosotros, a pesar de nuestros errores, vamos a ser su pueblo, y Él nos va a meter no en la tierra, sino en el cielo prometido, en calles de oro y en mar de cristal. Dios es bueno y misericordioso. Dios es bueno. Grite conmigo: Dios es bueno. Qué bueno es Dios para meterse con un pueblo de dura cerviz. Voy a tener que correr por el tiempo. Dice la Escritura que entonces Moisés descendió, y cuando Moisés desciende y ve esta situación tan terrible, Moisés hace algo insólito. ¿Quieren leer conmigo ahora en Deuteronomio capítulo 9 versículo 17? Vayan conmigo a Deuteronomio, no pierdan Éxodo, vamos a volver allí, pero para ver desde muchos ángulos esta gran verdad espiritual, este gran diamante espiritual que la Biblia tiene aquí. Dice Deuteronomio capítulo 9 verso 17:
En el verso 15: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Verso 16, Deuteronomio 9:16: y miré, y he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Un momento, pausa. Quiero explicarles. Éxodo es el relato de los hechos, y Deuteronomio es el discurso de Moisés recordando los hechos. Versículo 17: entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Voy a resumir. Moisés rompió las tablas sagradas. Moisés rompió la escritura de Dios. Moisés rompió las firmas, el documento del pacto. Lo único que le garantizaba a Israel que Dios los iba a llevar a Canaán, que Dios los iba a proteger de sus enemigos, que Dios los iba a escoger entre todas las naciones de la tierra, y que les iba a dar la tierra donde viven hoy, y que los iba a rescatar del anticristo que pronto aparecerá, y que los iba a hacer reyes también con él sobre el universo. Ese documento, ese pacto, Moisés lo rompió. No lo rompió Dios, lo rompió Moisés. Y aquí es donde hay petróleo bíblico. ¿Por qué la rompió? Algunos dicen que el texto sugiere que Moisés dijo: ustedes no merecen estas leyes. Hermanos, no hay ninguna duda, ninguna, de que gracias a los griegos el mundo tiene filosofía, que gracias a los romanos el mundo tiene organización política y social. Pero no cabe ninguna duda que los 10 mandamientos son la base y la semilla de toda la civilización. La civilización se apoya en estos 10 mandamientos. Los derechos humanos se apoyan en estos 10 mandamientos. La humanidad, las constituciones políticas del mundo se apoyan en estos 10 mandamientos. Es un tesoro y Moisés lo rompe. Primero, quiero que quede bien claro esto en cuanto a el misterio de las 4 tablas. Hemos dicho que todo pacto tiene condiciones y que el pacto requiere fidelidad. Pero anote esto: el pacto con Dios es eterno. No se escribió en juncos de papiro, no se escribió en cueros de animales, se escribió en piedra, lo cual quiere decir que es permanente, que no se puede anular, permanece a través del tiempo, porque Dios es eterno y su palabra es eterna. También hay que aclarar y dejar bien en claro que la ley tiene un origen divino, porque fue escrita por el dedo de Dios. Es permanente porque está en piedra, y es de origen divino porque fue escrita por el dedo de Dios. Pero, amados hermanos, la ley no sirve de nada cuando está fuera del hombre. Diga conmigo: fuera de mí no me beneficia. No te beneficia, solo te muestra lo miserable que somos. Solo te muestra lo enano espiritual y moralmente que somos. Solo te muestra, y te amo con el amor de Dios y te lo voy a decir con todo respeto, la basura que somos. Solo es un espejo que te muestra lo que somos, pero no te cambia. El espejo no tiene el poder de cambiarte. Por eso la Biblia dice en Jeremías 31:33: ¿dónde tiene que ser escrita la ley para que el hombre cambie? Dice en Jeremías 31:33, márquelo en su Biblia, este versículo de oro: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
por pueblo. Hermano amado, lo más importante no es lo que está fuera de nosotros. Lo más importante no es lo que comemos. Lo más importante no es la ropa, el largo de la ropa que usamos. Lo más importante no es nuestro cabello. Lo más importante no es que la Biblia esté en nuestra mano. Lo más importante es que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y nos cambie y nos transforme y nos haga personas mejores para la gloria de Dios. Dentro de nuestro corazón. ¿Por qué Moisés rompió las tablas? Algunos dicen en la primera idea que las rompió para salvar a Israel, porque si no las rompía significaba que estaban en vigencia y ellos no habían cumplido su parte y Dios podía ejecutar las cláusulas de castigo. Por eso, dicen algunos, él decidió romper las tablas en un acto de amor hacia ellos. Es muy interesante esa idea, porque Dios le dice a Moisés, le hace una oferta. En Éxodo, en el capítulo 32, verso 32, la oferta de Dios a Moisés. En el verso 31 leemos, Éxodo 32, 31 primero. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Acá aprovecho. Moisés no solo rompió las tablas. Después que rompió las tablas, ¿qué hizo? Destruyó el becerro, ¿verdad? Y lo mezcló con agua y les obligó a tomarla. A todo Israel les obligó a tomar el agua con los pedazos de becerro, el polvo de oro. Terrible. Y diga conmigo, y era el más paciente de la tierra. Pero dice la Biblia que Dios le hace una oferta. Moisés sigue orando y dice, verso 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué tremendo. Moisés dice, ráeme de tu libro. Apocalipsis 3:5 es el libro. ¿Cuál es el libro? El libro de la vida. Bórrame. Si vas a destruir a Israel, bórrame a mí del libro de la vida. Y verso 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. No, yo no voy a borrar al amigo del que peca, al marido del que peca, a la esposa del que peca, al hijo del que peca. No, voy a borrar al que peca. Diga conmigo, la salvación es personal. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá contigo delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, quiero aclararte que este pecado va a tener castigo. No se van a salvar de la consecuencia. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Qué increíble tiempo, no nos deja avanzar. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta mañana? Y no podemos llegar ni a la mitad del mensaje. Hermanos, Dios ese día decide ejecutar castigo sobre Israel. Moisés dice, rompe las tablas y dice: los que estén del lado de Dios, vengan a mí. Y los levitas se vienen. Por eso los levitas se volverían especiales luego. Los levitas se vuelven con Moisés y se apartan del pueblo, porque hay un momento en que tienes que romper las tablas. Dígale al de al lado: a veces hay que romper las tablas. ¿Qué significa romper las tablas? Tú y yo no tenemos nada en común. Tienes que romper las tablas con el alcohol. Tienes que romper las tablas con el vicio. Tienes que romper las tablas con el pecado. Tienes que romper las tablas con el diablo y decir: yo no tengo ningún trato contigo, porque yo me pongo del lado de Dios. Y Él dijo: el que no junta conmigo desparrama. No podemos ser tibios. Tenemos que ser o fríos o calientes. Y los levitas se vienen al lado de Moisés y luego hacen algo tremendo. Toman sus espadas y matan a 3,000 personas que habían estado cometiendo esta inmoralidad de adoración con inmoralidad sexual al becerro. Fue terrible, fue un día de mucha mortandad. Y parece que ahora todo se acabó. Es como cuando le fallaste a tu mujer
y te descubrieron. Es como cuando robaste en la empresa y el jefe te descubrió. Es como cuando copiaste en el examen y el profe dice: aquí tengo las pruebas, estás copiado. Es como cuando has hecho algo que sabes que estás mal y dice: ya se acabó todo, ya no hay esperanza. La oferta de Dios a Moisés es esta: voy a levantarte, a levantar un pueblo de ti, de tu familia, y los voy a meter en la tierra prometida, pero a este pueblo no. Y Moisés usa 3 argumentos. Yo digo que Moisés fue el primer sindicalista de la Biblia. Primero le dice: Señor, qué intercesor tremendo. Dios bendiga a los intercesores. Señor, tú libraste al pueblo de Egipto para meterlos a la tierra prometida. Y si no los metes en la tierra prometida y los matas aquí, todo el mundo, toda la humanidad va a decir: Dios los libró, pero como no pudo meterlos, los abandonó en el desierto. Van a hablar mal de ti. Segundo, los egipcios van a decir: ven que hemos vencido, nuestros dioses los mataron en el desierto. Y los egipcios se van a dar la gloria a ellos y a sus dioses. Y tercero, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Yo no voy. Hermanos amados, ¿saben qué es lo más importante en la iglesia? No es la presencia del pastor. Ay, si no está el pastor, yo no voy. No es los hermanos en la alabanza. Ay, si no canta el grupo 1, si no canta el grupo 2, yo no voy. Ay, si no está aquel hermano en el teclado, yo no voy. Ay, si no está el fulano o la fulana, yo no voy. No, hermano, no venimos aquí ni por el pastor, ni por el tecladista, ni por el que canta, ni por el ujier, ni por el hermano, ni por la hermana. Venimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la razón de nuestro caminar en la fe. Alguien diga gloria a Dios. Entonces Dios le dice a Moisés: vuelve a subir al monte. Y en Éxodo 34, vamos a ir terminando, dice Éxodo 34, versículo 27: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Diga conmigo: Moisés escribió 2 tablas más. ¿Cuántas tablas son entonces? 4. Pero la segunda, el segundo par, no lo escribió Dios, las escribió Moisés. ¿Está listo? ¿Está listo? Dígale al de al lado: si lo rompes, lo arreglas. Dígale otra vez: si lo rompes, lo arreglas. Sí, porque algunos dicen: Señor, vuelve a escribir las tablas. No, yo ya las escribí. Tú las rompiste, ahora arréglalas tú. A ver, dígale al que está a su lado: voy a empezar a escribir las tablas. Dígale: voy a arreglar lo que fregué. Mucho tiempo te he hecho llorar, ahora te voy a hacer sonreír. Mucho tiempo fui frío como un hielo, parecía un esposo picolé, ahora voy a ser un carbón ardiente y te voy a llenar de amor y de cariño. Mucho tiempo fui una esposa renegona y golpeé a mis hijos y los abandoné y los maltraté, pero ahora les voy a pedir perdón y les voy a decir que los amo, y vamos a restaurar nuestra familia en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, póngase de pie, por favor. Dios no hará lo que tú puedes hacer.
Dios no hará lo que tú puedes hacer. Dios hará lo que tú no puedes hacer. Amén. Amén. A veces tú le dices: Señor, hazle sentir a mi hijo que lo quiero. No, no, eso no es Dios, ese eres tú. ¿Me está comprendiendo? Señor, perdí el otro trabajo porque fui sinvergüenza. Llegaba tarde, me iba temprano y me robé las herramientas del taller. Me echaron. Ahora, Señor, te pido, aquí en mi cuarto orando, dame otro trabajo. No, 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 no. Primero ve allá donde te portaste mal y pide perdón y disculpas, aunque se burlen de ti. Pero entonces cuando pidan referencia va a decir: sí, fue pícaro, pero se arrepintió, pidió perdón. Y ve a buscar otro trabajo. Escribe las tablas. Tú cortas las piedras. Moisés tuvo que cortar otras piedras y subió con las tablas arriba. Y allá las volvió a escribir él, no fue Dios. Pero esas eran las tablas santas que estaban adentro del arca del pacto. Hermanos amados, seamos un pueblo que arregla, gente que arregla lo que rompió. Amén. Diga conmigo: seré restaurador de lo que arruiné. Alguien dice amén. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú tienes paciencia conmigo. Gracias porque tú eres un Dios de amor y no te rindes aunque yo sea de dura cerviz. Gracias, Dios, porque tú me dejas, aleluya, tener la oportunidad de arreglar lo que arruiné. Enséñame, graba, escribe tus mandamientos en mi corazón. Vamos, levante su mano y dígale: Señor, escribe tus mandamientos en mi corazón. Como dijo Jeremías: escribe tu palabra y tu voluntad en mi mente y en mi corazón, y aleja de mí toda cosa que te ofende. Señor, confío en ti. Gracias porque tú me perdonas y me levantas. Abandono para siempre toda infidelidad espiritual. Seré fiel a ti. Te amaré con todo mi corazón. Gracias, Señor. Bendice mi casa. Aleja de mi casa la violencia, los gritos, las mentiras, las maldiciones, el engaño, la falsedad, en el nombre de Jesús. Y trae sobre mi casa de tu paz, de tu amor, de tu bendición, de tu luz. Señor, que un día resplandezca también mi rostro y resplandezca mi familia por estar contigo a solas en el Sinaí. Porque cuando yo reparo lo que arruiné, tu gloria brilla en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele palmas.